Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La vid verdadera. Ministerio Sin Paredes presenta Bocaditos de Sabiduría. Un podcast que te ayudará a adquirir, instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. a ser sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. A saber vivir con amor y sabiduría. El que es sabio e inteligente, Los escucha y se hace más sabio. bocaditos de sabiduría que te hacen crecer cada día. Qué gusto que nos acompañes en una emisión más. En Proverbios 28, del 14 al 19 nos dice: feliz el hombre que honra siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Quiere decir que nuestros corazones están abiertos hacia Dios todo el tiempo. Esto es lo opuesto al otro tipo de persona, como también dice este proverbio: el que endurece su corazón. El hombre que teme a Dios es un hombre que está escuchando a Dios. Es una persona que está tratando de vivir una vida que sea agradable a Dios. Es alguien que está viviendo en humildad ante el Señor, que vive reconociendo sus debilidades y se deja guiar por la dirección que Él le lleve. Esto es lo que significa la frase: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. 15. Para los pobres un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. El gobernante insensato aumenta la opresión, pero el que no es codicioso tendrá larga vida. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. En la actualidad, muchos países se encuentran en situaciones de extrema pobreza debido al abuso y a la mala forma de gobernar de sus autoridades. 17. El que ha cometido un asesinato no parará hasta caer en la tumba, que nadie intente detenerlo. La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba, no lo protejas. Es decir, que un hombre que está consciente de haber cometido un crimen tiene que llevar en su conciencia una carga terrible que, con frecuencia, puede llevarlo a cometer suicidio. Desgraciadamente, tenemos muchos casos como estos. El principal ejemplo que podemos destacar en la Biblia es el de Judas Iscariote, que fue impulsado a cometer suicidio después del terrible crimen que cometió, porque este tan terrible acto que se comete pesa en el corazón y en la mente de la persona de manera insoportable. Uno no puede escapar a ese sentimiento, incluyendo a las mujeres que se provocan un aborto. Este acto es igual de grave o peor, pues asesinar a un ser vulnerable, inocente e indefenso y de su propia sangre es un peso insoportable en el corazón. 18. El hombre honrado será puesto a salvo, pero el perverso caerá en la desgracia. Los intachables serán liberados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Dios es un Dios justo que ve las acciones de la humanidad entera y aunque tiene cuidado y protección para sus hijos, no deja impune ningún mal acto. Estás muy a tiempo de redirigir tus pasos y pedirle a Jesucristo que te ayude a ser una nueva persona. 19. El que cultiva su campo hasta le sobra comida. Al que anda con ociosos, lo que le sobra es pobreza.
El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Algunas personas se la viven contemplando autos en internet o en revistas, hermosas casas o lugares maravillosos para visitar. Muchos dicen, algún día iré allá o tendré este auto. Muy pocos consiguen lo que desean. La diferencia es que algunos solo viven imaginándolo, pero otros trabajan por conseguirlo. Los que lo consiguen no solo contemplan lo que quieren, sino que se visualizan en ello y se esfuerzan, teniendo fe en que son capaces y que Dios bendice a la gente esforzada y bondadosa con los deseos de su corazón. ¿Recuerdas a la mujer del flujo de sangre de 12 años? Esta mujer se esforzó en llegar a Jesús. Ella quería ser sanada a como diera lugar. Ella había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada. Cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. La mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante del maestro y le dijo toda la verdad. Para lo que él le respondió, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No sé cuál sea la necesidad que tú tengas, quizás sea igual de salud, económica, familiar o emocional, pero estoy segura que así como esta mujer que tenía una necesidad grande de salud e hizo un esfuerzo por buscar su bendición, si tú también buscas a Jesús, pese a los obstáculos que se te presenten, puedes experimentar un milagro de restauración o de amor. Créeme, nada está perdido. En Cristo siempre hay esperanza, así que no sueñes fantasías y vive tu milagro. Jesucristo, no hay palabras para describir lo maravilloso que eres. A veces parece inalcanzable llegar hasta ti, pero tú ya nos esperas con los brazos abiertos. Ayúdanos a derribar los obstáculos que se levantan y que impiden que lleguemos a ti. Permítenos experimentar un milagro de amor, así como esa mujer de flujo de sangre que tan solo tocar el borde de tu manto fue sana. Así nosotros queremos experimentar un milagro. Danos fuerza y que no nos falte la fe para vencer. Amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, dígaselo a él. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Díselo a él. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser